Diga conmigo, nos encomendamos a tu sabiduría, Señor. A tu sabiduría, Señor. De tu boca viene la De inteligencia. tu boca viene la inteligencia. De tu corazón los buenos consejos. De tu corazón los buenos consejos. Por favor, Padre, Por favor, Padre. llénanos de espíritu de sabiduría. Llénanos de espíritu de Y sabiduría. sé glorificado Y sé glorificado con que la obedezcamos con que la y obedezcamos caminemos en ella. y meditemos en ella. Y caminemos en ella. Y caminemos en Te ella. adoramos con nuestra voz. Te adoramos con nuestra Te voz. alabamos con nuestro cántico. Te alabamos con nuestro cántico. Pero te honramos Pero te honramos. y te alegramos el corazón. Y te alegramos el corazón. Con nuestra obediencia. Con nuestra A obediencia. tu sabiduría. A tu sabiduría. Nos encomendamos en esta hora. Nos encomendamos en esta hora. En el precioso nombre En de el tu Hijo. precioso nombre de tu Hijo. Que habita en nosotros. Que habita en nosotros. Con toda su plenitud. Con toda su plenitud. Por medio del bendito Espíritu Santo. Por medio del bendito Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos a todos. Por favor, tomen asiento. Qué hermoso tiempo en la presencia de Dios. Verdaderamente Dios está aquí. Usted entra a este recinto y uno percibe la presencia de Dios y la libertad con que se alaba y se bendice al Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Liberté, como dicen los franceses. Liberté et fraternité. E igualité. Como los tres postulados de la Revolución Francesa. Vamos a hablar hoy acerca de el amor. La serie de mensajes que ustedes pueden escuchar en Spotify, en YouTube, o pueden escuchar también a través de nuestra radio online, RCR, Radio Casa Real. La serie es La excelencia del amor. Y el tema que vamos a tratar hoy es cuando amas a alguien. ¿No dijeron, wow? Pensé que iban a decir eso. Cuando amas a alguien. No. Había en mis años mozos, había uno que cantaba, dice, cuando amas a alguien. Era un Banana el que cantaba eso. Banana Pueyrredón, exactamente. Pero no se trata de una canción de amor o de un cantante de amores, que dicho sea de paso, muy bien cantaba César Banana, pero se trata de otra cosa que vamos a hablar hoy, más profundo que eso, que trata más bien de cuando amas a alguien que te enamoras y que tiene que ver con los sentimientos, que no son de despreciar, pero esto es más profundo ahora, porque esto tiene que ver con la perspectiva de Dios de amar al prójimo. ¿Cómo hemos de amar al prójimo? ¿Estamos listos o no? Esto se va a poner bueno y medio duro también, ¿eh? Prepárense. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. En la Nueva Traducción Viviente voy a leer. Dice así la palabra de Dios: no deban nada a nadie. No deban nada a... ¿Sacamos en cuota, pastor? Bueno, puede sacar en cuota. Pero ¿qué dice la Escritura? No deban nada a nadie. No se olviden de pagar las cosas por las cuales ustedes se han endeudado, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Esos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, no son 10. En realidad los primeros tienen que ver con Dios y después los demás con el prójimo.
Pero esto de no cometer adulterio, no cometer asesinato, no robar, no codiciar, tiene que ver con el prójimo. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. El amor, cuando tú caminas en amor, cuando el amor te impulsa, te guía, te controla, está en tus intenciones, está en tus pensamientos el amor, cuando te motiva a hacer, hablar, reaccionar, no lo hace en desmedro de otro, denigrando a otro, haciéndole alguna clase de mal, pequeño, grande, lo que sea. Ahora fíjese cuántas veces pecamos al día, fallando con este mandamiento. Todos nosotros pecamos. Pero el propósito de esto es tirar herbicida a las malas semillas que sembramos dañando a otros, porque todo lo que hablamos o hacemos en otros, tarde o temprano lo vamos a cosechar en nosotros. Y les aseguro que no nos va. ¿Nunca escucharon esa frase, no te va a gustar? Bueno, se aplica acá. No te va a gustar. La palabra de Dios nos insta a amar primeramente al Señor con todo nuestro ser. Como dice Marcos 12, 29 al 30. Allí había un escriba que estaba viendo que Jesús le había respondido sabiamente a otro y dijo, a ver, ¿y cuál es el primer y gran mandamiento, Señor? Y el primer y gran mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es decir, tripartitamente, espíritu, alma y cuerpo, con todo tu ser amarás a Dios. Y el segundo mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También Dios nos manda, además de amarle a Él y amar a nuestro prójimo, nos manda amar a nuestros enemigos, orando por ellos y bendiciéndoles. Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. En el Sermón del Monte, nuestro Señor dijo ahí, miren, ustedes han oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, mas yo os digo, amarás a tus enemigos. Bueno, y ahí dice cómo, ¿no? Orando por ellos, bendiciéndoles, y etcétera, etcétera. También nos manda amar a nuestros cónyuges. En el caso del varón, maridos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, como Cristo ama a la iglesia. Esto lo dice en Efesios, capítulo 5, verso 25. Nos manda amar a nuestros hermanos en la fe. Todo esto es amar, pero todo esto tiene una particularidad como ama. No es el mismo amor hacia Dios que hacia mi prójimo. Yo, por ejemplo, amo a Dios y le adoro. Amo a Dios y le alabo. Sin embargo, yo tengo otra manera de amar al prójimo. No le voy a adorar, no le voy a alabar. Le puedo lavar la ropa, los calcetines, pero a alabar no. Lo mismo, una cosa es como yo amo a mi esposa, pero otra cosa es como yo amo a mis hermanos y a mis hermanas en la fe. Hay una diferencia. Es amor, pero me tengo que ubicar. A veces que el pueblo de Dios dice, bueno, hay que amar, pero no saben nada. Tienen ahí como una especie de rompecabezas, todo metido dentro de la misma bolsa y lo que sacan es, bueno, hay que amar. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo se ama? A ver, ¿cómo se lleva a la práctica eso? Y otros dicen, cuando tú le dices, hay que amar, dicen, pero yo, si no amara, ya estaría en la cárcel con cadena perpetua porque hubiera matado a alguno ya. No, ese tipo de cosas no resuelve el entuerto. Uno tiene que aprender a amar, como se ama al hermano. No es lo mismo como yo amo al hermano que como amo al enemigo. ¿Me escucharon bien? Yo al hermano lo amo
llevándole quizás un regalo, una necesidad que tiene, dándole un abrazo, consolándolo. Pero al enemigo a veces lo tengo que amar de lejos, porque por ahí le voy a dar un abrazo y me mete una puñalada por abajo del poncho. Entonces, uno tiene que ser sabio. No nos encomendamos a la sabiduría. Bueno, vamos a aprender sabiduría entonces. Por ejemplo, yo le he dicho a algunas esposas, no, tienes que amar al padre de tus hijos. Amar amando. Amarlo significa perdonarlo. Ah, no, yo no lo amo porque tengo que volver con él si lo perdono. No. No significa que tengas que volver con una persona violenta, por ejemplo, que le tuvieron que poner tobillera electrónica. Pero igualmente, en la medida, no, ya no lo puedes amar como esposo, lo tienes que sacar de ese casillero, venga mi hijo, póngase acá en el casillero de los enemigos, que hay que bendecirlo, que hay que orar por ellos, hay que perdonarlos, pero nada de dormir otra vez en la cama con él. Entonces hay que ser sabio. El amor, algunos dicen, no, el amor es ciego. Sí. Y otros dicen también que el amor es ciego y que el matrimonio te abre los ojos. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. El amor es ciego, no, ese es otro clase. El amor de Dios es inteligente, es sabio. Dios nos ama sabiamente. ¿Cuántos están aquí hoy? ¿Nos están durmiendo? Están como unos bebés ahí que veo en los brazos de su mamá, están durmiendo. Claro, se empiezan a alimentar y se duermen. Amar a nuestros hermanos en la fe, por ejemplo, no lo tenemos que amar como al enemigo. Tenemos que amarlo, miren la medida, como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo te ama Cristo a ti? Mira que es paciente, a ti, a mí. Yo lo veo en mí. A veces Sandra me dice, ¿cómo puedes ser tú predicador? El amor que Dios me tiene. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Y eso es un gran desafío para mí, porque también yo tengo con mis hermanos y mis hermanas de la fe, tengo que ser como Cristo es conmigo. Si nosotros pensáramos un poquito más sobre eso, no habría tantas divisiones en la iglesia. Seríamos más pacientes. Yo esto lo he visto mucho, que hay algunos que Dios los ha sacado del cajón de la basura. Ya no que del container de la basura. Ya lo metieron dentro del camión y ya lo estaban para enterrar allá en la usina de Felipe Cardoso. Para los que nos escuchan por YouTube, Felipe Cardoso es un lugar que es la usina donde se ponen todos los desechos y la basura de Montevideo, la zona. La calle es, ¿verdad? Felipe Cardoso. Y entonces ahí le dicen la usina de Felipe Cardoso, en realidad es la usina 5. Bien, y lo saca de ahí, y después que lo saca, lo limpia, le pasan el lavado a presión, le ponen ropas blancas, resplandecientes, vestiduras dignas, y están ahí, andan ahí paseándose con el traje, santificados, bendecidos, ahora oran, ayunan, Dios los usa, visitan a los hospitales, van a los cementerios, consuelan a las viudas, y están todos ungidos, pero cuando alguno hace algo de sus hermanos en la fe, son duros, religiosos. ¿Cómo es eso? ¿No te acuerdas de la cantera donde Dios te sacó? ¿Por qué son tan así? Duros para criticar, duros para... se complica la cosa. Pero como yo tampoco me puedo poner mal, porque también Dios ha hecho eso conmigo, con Aldo, entonces con el que es duro yo tengo que ser como Cristo es conmigo. Y ya se arreglará cada uno con Dios, que dará cuenta cada uno de sus obras. ¿No es cierto? Ahora bien, no es este el tema exactamente.
el tema hoy nos vamos a concentrar en aprender a cómo amar al prójimo. Ya vamos a tocar los demás temas, Dios nos dé buena vida y salud. Pero hoy nos vamos a enfocar en esa parte donde el texto de hoy dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple todas las exigencias de la ley. El único deber que tú tienes o que deberías tener sería ir a un nuevo nivel de amor por tu prójimo. Alguno dice, no, pero yo ya lo estoy amando al prójimo. Ok, pero tienes que amar más todavía. ¿Alguien puede decir, amo a mi prójimo como Dios manda? Todavía me falta, como decíamos en mi pueblo, en Rocha, un real para el peso. Todavía me falta. Y a todos nos falta, porque la misma Escritura te dice, mira, si algo debes todavía, por lo menos, si debo aunque sea un real, pero debes algo de cómo tienes que amar a tu prójimo. Aquí la palabra prójimo, que el apóstol Pablo escribe a los romanos, es la palabra plesión, que significa vecino. O sea, cuando hablamos ama a tu prójimo, no estamos hablando a los hermanitos o a la gente que sufre de hambre en África. No, ese no es tu prójimo. Tu prójimo es tu vecino, ese que vive puerta por puerta, separado por un pasillo en el apartamento. Te lo voy a aclarar bien. Tu vecino, tu vecina, la que no limpia la vereda, la que siempre tienes que estarla limpiando tú. Para aclararte más. ¿Cuál es tu prójimo? Es tu vecino. Por eso esa palabra es muy importante saber que es la palabra. Porque uno dice el prójimo, y dice, ¿qué será? Como dijo uno haciéndose el tonto, ¿viste? Estaba escuchando a Jesús un mensaje, bueno, mucho mejor que este, ¿no? Era Jesús predicando. Entonces, estaba diciendo, ¿y quién es mi prójimo? No me enseñaron eso a mí los rabí, los religiosos. Bueno, el Señor se tomó su tiempo en hacer una parábola y enseñarle quién era el prójimo. Bueno, aquí estamos en algo parecido. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, esa palabra significa tu vecino, tu próximo, tu compañero de tareas también se traduce este pasaje, con quien vas a laburar, la compañera de trabajo, esa mismo, esa que estás pensando, ese compañero de trabajo, ese mismito. Sí, y hay algunos ahí detrás de la cámara que también están pensando eso también. Ese que se te viene a la mente, ese. Bueno, ese es tu prójimo. Y el Señor te dice, tienes que amarlo como yo mando que amen al prójimo. No que lo ames como si fuera un hermano en la fe, no que lo ames como si fuese un enemigo, tú tienes que amarlo porque es tu cercano. Aquí tenemos dos situaciones que se dan para amar al prójimo. Están aquellos los que no se quieren ni un poquito a sí mismos, tan siquiera un poquito, y por tanto les es imposible amar al prójimo. ¿Por qué? Porque la regla es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te quieres, ¿ves esas personas que uno dice, che, este no se quiere ni un poquito? Ni un poquito. Ni un bledo se quiere. El bledo, vamos a aprender un poco de idioma español. ¿Cómo estamos con el español? Le voy a contar. El bledo es una hierba de hoja muy cortita. Entonces, cuando me importa un bledo, es como decir me importa un perejil, es un poquito y nada. Entonces me importa un bledo. ¿Ok? Miren que después en el examen se les voy a poner a esta. Hay un problema. Si tú no te amas a la manera que Dios quiere que te ames, probablemente le vas a proyectar al prójimo lo mismo. No te amas a ti, pero mi hija, él no se quiere a sí mismo, no se ama ni a sí mismo. Te va a querer a ti. No, me dice que me ama. No le creas.
Los reyes son los padres. Papá Noel no existe. No, pero yo sé que me ama. Él es malo para sí mismo, se droga, se alcoholiza, no se baña, tiene tierra debajo de las uñas. Ah, ¿y tú crees que te va a amar a ti? No. Sé inteligente. Pero Dios me manda a amarlo. Sí, ámalo como a tu prójimo. Pero no lo ames como un novio o como una novia. O como alguien con quien empiezas a hacer una familia. ¿Me entiendes? Digo tanto a los muchachos como a las muchachas, porque a veces los muchachos se agarran también. Yo digo, estos muchachos, los muchachos de antes no usaban gomina. Pero estos tienen engominado hasta los ojos, así se le pegaron los ojos, no, tienen tapados, cerrados. Hay dos problemas. Amar al prójimo como a sí mismo trae sus dificultades, porque si yo no tengo una correcta estima de sí mismo, eso se lo voy a transferir a los demás. Y usted lo ve en cómo es la otra persona, no solamente por lo que hace, sino por lo que habla. Continuamente es un pororó la boca. Las urracas parlanchinas, continuamente. Hablando un montón de cosas, pero no de otros, de sí mismos, insultándose, condenándose, maldiciéndose. Tarado, imbécil. ¿De quién está hablando? De sí mismo, se habla de sí mismo. Hay que corregir esos desequilibrios, porque tú no estás hablando ya ni de ti, porque tú no eres tuyo. Si es que eres de Cristo, Él te compró, te redimió, te puso nombre, suyo o suya, eres tú de Él. Por tanto, ya no te perteneces, porque para esto murió Jesús. Y para esto resucitó, para que ya no seamos nuestros, sino de Él. O sea que estás hablando de alguien al cual ya no te pertenece. Y eso es muy importante que ustedes entiendan. Pero hay otro problema también. El segundo grupo de personas, donde son demasiado egoístas, esmerados en demandarle los derechos a los demás, pero a ellos les importa un bledo ser justos y buenos con los demás. Están como una sanguijuela que tiene 3 hijas, dice el libro de Proverbios. Una se llama Dame. El apellido puede ser variado, pero el nombre es Dame. La segunda es Dame y la tercera se llama Dame. Pide y pide, siempre, demandando. Duros para demandarle al otro sus derechos. Tú tienes que hacer esto por mí. Tú tienes que hacer lo otro. Y tú que estás allá, tú también tienes que hacer. Y el jefe tendría que hacer esto por mí. Y mi cuñado tendría que hacer esto por mí. Y mi marido tendría que hacer esto por mí. Y el gobierno tiene que hacer esto por mí. ¿Y tú qué haces por los demás? No, me voy de la iglesia porque estuve enferma y nadie me fue a visitar. Ajá. ¿Y usted a quién va a visitar cuando está sana? Entonces son duros con la responsabilidad de los demás y se las cobran en pesos, en dólares, libra esterlina, en bitcoin, en lo que venga, Ethereum. Pero no son cuidadosos en cuidar sus responsabilidades hacia el prójimo. Son personas totalmente egoístas. Vamos a hablar un poquito más de los que no se aman, para tratar de arrojar luz sobre aquellas cosas que todos nosotros tenemos que corregir. Entonces, para que yo cumpla ese propósito de amar al prójimo como a mí mismo, número 1, tengo que detectar cómo está mi estima personal.
Si tengo baja autoestima o si tengo la estima de lo alto, que eso es lo que vamos a tratar de recibir hoy. La estima de lo alto, la estima que Dios nos da. No ser desequilibrados, tener un correcto concepto de sí mismo. Ni que se te suman los humos, ni que no tengas humo. Hay que tener un equilibrio. Eso es una gran sabiduría de la vida. Saberte poner en tu lugar. Ni muy, ni poco. Ahí. Una persona equilibrada. Es por demás conocido que el ser humano no aprende a valorarse su vida ni su calidad de vida. El pecador se destruye a sí mismo. La condición natural del hombre es destruirse a sí mismo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, citando un pasaje del salmista del Antiguo Testamento, dice: todos se corrompieron a una, todos se hicieron inútiles. El mal tiene un problema, que se autodestruye, que el que practica el mal se autodestruye. Una persona que hace el mal, hace el mal, hace el mal, hace el mal, ¿sabe lo que está haciendo? Se está destruyendo a sí mismo. En realidad lo que está haciendo es que él se va al infierno por hacer mal, pero no se va sin hacer bastante mal antes de irse. Un pecador dice que hace mucho daño, dice la Escritura. Entonces, la persona que no le han sido perdonados sus pecados, que no se le es quitada esa naturaleza que continuamente lo inclina a hacer el mal, tiene un corazón totalmente dispuesto siempre para dañar a otros, lo que está haciendo es sembrando semillas de destrucción que tarde o temprano las va a cosechar. El que tanto busca hacer el mal lo va a alcanzar a él. Tarde o temprano lo va a alcanzar a él. Por tanto, es importante que sus pecados le sean perdonados y que reconozcas de todo corazón que en el hombre habita el mal. Hay quienes dicen, y a veces algunos ministros, y unos se persigna, ¿no?, cuando escucha esas cosas, porque digo, ay Señor, no le tomes en cuenta. No, dice, el hombre es bueno, por naturaleza bueno, pero como el mundo es malo, como que si el mundo fuera hecho solo de elefantes y jirafas. ¿Quién es el que hace el mundo? Los hombres. No, pero que el mundo lo corrompe. No, mi viejo. Venimos con una naturaleza fallida. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una inclinación continua en el corazón a hacer daño y a dañarnos. Por tanto, necesitamos apartarnos del mal, yendo al Señor, acercándonos a Él, pidiéndole perdón por todos nuestros males, confesándolo, si es posible, uno por uno, si te da la vida. Y mencionándolo, como hacemos en los retiros, perdóname Señor, por esto. Límpiame de mis pecados, dame ese regalo del perdón por medio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Arranca de mí ese corazón duro, ese corazón continuamente inclinado hacia el mal. Hay que tratar ese tema con el Señor primeramente y entender de que a pesar de cómo hemos sido, Dios nos perdona por medio de su Hijo y nos cambia la naturaleza. Podemos recibir una naturaleza nueva que tiene como vocación agradar a Dios y amar a la gente. Venimos con un nuevo chip cuando nacemos de nuevo. Se nos cambia, como dice un amigo, el chi. Se nos cambia el chip. Y empezamos a pensar de otra manera. Yo esto se lo digo por experiencia propia. Cuando yo vine al Señor,
quise agradar a Dios porque entendí el Evangelio, pero notaba en mí que tenía un corazón dispuesto y propenso siempre al mal. El mal me era fácil y el bien, hacer el bien, me era muy difícil. Hasta que un día entendí que Dios nos da un nuevo corazón. Y yo recuerdo que era una constante: Señor, dame un nuevo corazón. Quita de mis miembros, quita de mi naturaleza la vocación por hacer el mal y por dañarme. Que pueda ser un terreno como una roca para las semillas del mal y un terreno fértil para toda semilla de bien que tú siembres en mí. Y ahí me empecé a dar cuenta de la obra que Dios empezó a hacer dentro de mí. Y empecé a notarme con cosas que antes yo no tenía. Por ejemplo, cuidar al pueblo de Dios. Por ejemplo, dedicarme de parte del Señor a cuidar a otros. ¿De dónde me salió eso? Yo no tenía ese corazón. No les digo se lo juro, pero se los digo en serio. Yo noté que algo había pasado dentro de mi corazón. Y lo mismo va a pasar con todo aquel, no importa en qué lugar me estás escuchando, quizás en una cárcel, quizás estás a punto de suicidarte. Yo te digo algo, a partir de ese lugar donde tú estás, puede comenzar algo nuevo en tu vida. Si le dejas de dar las espaldas a Dios y te vuelves a Él, Él va a tener misericordia de ti, Él te va a perdonar. Él va a darte un nuevo corazón y las cosas van a empezar a cambiar porque vas a cambiar tú por dentro. Nadie piense cambiar por fuera si primero no cambia por dentro. Si no cambias tu manera de pensar, de ver la vida, de actuar, de reaccionar, y ese cambio lo produce Dios. Hace poco vino a la iglesia un muchacho, cansado de su vida y cansado de hacer el mal, en estado depresivo. A la noche había estado pensando por horas suicidarse y cómo se iba a suicidar. Cuando se dio en su mente, dijo, bueno, está bien, tiene razón diablo, me voy a suicidar. Porque le venía eso a la mente. Sí, porque ya la vida no tiene sentido, ya esto no tiene salida, porque siempre pasa lo mismo, porque ¿para qué vivir sufriendo? Y muerto el perro se terminó la rabia. La rabia de aquí. Pero después hay otra rabia en el centro de la tierra que se llama infierno y de esa no sale nadie. Y dice que él no sabe cómo esa noche, en lugar de suicidarse, cayó de rodillas y algo le vino al corazón de pedirle a Dios que lo ayudara. Y empezó a clamar a Dios, sin iglesia, sin nada, en un apartamento ahí perdido en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ahí estaba él. Y dice que oró y le vino paz. Todo su mundo externo estaba igual. Pocas semanas después, de manera poco creíble, pudo venir a la iglesia. Se dieron las cosas y Dios los condujo. Y él nació de nuevo. Nació de nuevo. Es un testimonio extraordinario. Y él dice, yo no entiendo cómo hay personas que no pueden vivir un día sin orar, sin buscar a Dios. Yo no sé cómo pude vivir antes y pude soportar la vida. Eso hace Dios. Y lo hizo con un pecador como yo, y lo hizo con un amigo como el que les estoy contando, que no tenía ni un cura ni un pastor que le hablara. Pero ahí donde estaba, solo esa noche, dijo, ayúdame Dios, cambia mi corazón, perdóname, yo quiero vivir a partir de hoy contigo. Y comenzó un cambio que no para. Nota que Dios te ama.
Pero Él está esperando algo hoy de ti, que tú respondas a ese amor. Él no escatimó, no se ahorró, no mezquinó el tener que entregar a su Hijo por nosotros. No nos negó su Hijo con tal de que nosotros no vayamos al infierno. ¿Cómo hoy no te va a recibir a ti? Claro que te va a recibir. Aunque haya sido un criminal, un violador, aunque haya sido una mujer perversa, aunque hayas sido o seas una bruja de magia negra, roja y blanca. No sé qué bandera es esa, pero es una muy fea. Desde ahí Dios te puede sacar. Ahí Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pero tienes que caer de rodillas y decirle, Dios, y una vez uno me dijo, ¿por qué tiene que ser de rodillas? ¿Y por qué no puede ser? Pero tiene que ser arrollado. Mira, puede ser panza arriba igual, pero cuando uno está desesperado y se humilla ante Dios, como señal de esa humillación te arrodillas de todo corazón. Y alguno puede decir, no, pero yo veo que algunos se arrodillan y después se levantan y hacen cosas. Sí, pero eso es el pecado de ellos. Pero tú arrodíllate de corazón. No tomes el ejemplo de eso. Toma de los que realmente de corazón se arrodillan y claman a Dios. Y Él te promete, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te cambiaré ese corazón de piedra por uno tierno, de carne. Un corazón que se ame a sí mismo, me ame a mí y ame al prójimo. Y tú vas a ver cómo tu vida cambia. Deja ya de justificarte las durezas de tu corazón. Porque el que ha cambiado internamente tiene en la proyección de su vida y de sus palabras, tiene amor por el prójimo. Si tú todavía le llamas al prójimo rata de caño, pues entonces algo está mal y no en el prójimo, en tu corazón. Si tú tienes una adversión porque otro es de otro partido político, o no es del cuadro de fútbol tuyo, o no es de tu religión, o tiene otro color de piel, el problema no es esas cosas, el problema está en tu corazón. El problema es que todavía tienes un corazón de piedra. Y es necesario que tengas un encuentro con el Dios cardiólogo, el Dios que arranca el corazón, que hace trasplantes de corazón y te transforma ese corazón en un receptáculo de su amor, primeramente por ti, por Él y también por los demás. Y no vas a estar dependiendo de cómo son los demás para amarlos, va a depender de lo que tú tienes dentro. He dicho, vamos a cerrar por acá. No. Normalmente, cuando cambiamos la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo nos capacita, como hemos estado hablando, recién ahí empezamos a darnos cuenta que el problema no está afuera, que Dios no nos deja a expensas de los de afuera para que nos vaya bien. No, el problema está dentro mío. Ahora, otro de los problemas que hemos visto, que las personas tienen baja autoestima también, no solo es porque no se les ha cambiado el corazón, sino que no han entendido el gran valor que tienen para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Ya dijimos que Él no escatimó a su Hijo. Miren ustedes qué precio. O sea, realmente somos de valor para Dios. Se hizo cargo de nosotros, aunque tuvo que dar a su Hijo por nosotros. Él no entregó ni sacrificó animales. De hecho, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales como una sombra, como una avant-première de aquello que vendría después.
que era el sacrificio de su Hijo. 1 Pedro 2, 24 y 25 dice, Él mismo, Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Por qué? Por amor, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir ahora con ese nuevo corazón para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora, por ese sacrificio, han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Qué hermosa esa palabra, el guardián de sus almas. Miren qué bueno es el Señor. Tanto nos ama el Señor. Tanto nos ama que no socorrió a los ángeles. Te socorrió a ti. A ti, así como estás. Todo arrugado. Así como estás. Peticito como eres. Y retacón. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los hombres como su creación, para librarnos del infierno que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. También sabemos que el Hijo no vino en ayuda de ángeles, dice la palabra de Dios, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él, Jesús, se hiciese hombre, semejante a nosotros, que nosotros fuésemos sus hermanos, para que después Él, a la diestra del Padre, sea nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Abraham tiene una descendencia terrenal, que es el pueblo de Israel, pero tiene una descendencia de la fe de Abraham, celestial. Por su muerte, Jesús vino a socorrer a la descendencia de Abraham, a los que tenemos la fe de Abraham y al pueblo judío, de donde vino Jesús según la carne. No socorrió al arcángel Lucifer, no socorrió a los principados y a las potestades que andan por ahí arriba, no socorrió a los demonios, no socorrió a los Eyucabeira, no socorrió a los trancarrúas, ni socorrió a ninguna especie de demonio. Óiganlo bien, vino a socorrer a un hombre y a una mujer como tú. Y vino a poner sus espaldas para recibir el castigo porque nosotros le dimos la espalda a Él. Porque no amó Dios a un mundo que le andaba buscando, que andaba humillado delante de Él. Vino a amar y a socorrer a un mundo que le había dado la espalda. Tan grande es su amor por nosotros. ¿Cómo pues no nos vamos a amar nosotros? A ver, no pensemos con mente de caracol. Piensa un poquito con una mente racional. Si no escatimó a su propio Hijo y vino en pos nuestro, aún siendo enemigos de Él, y nos amó de tal manera, ¿por qué pues no nos amamos un poquito más? Si te amas un poquito más, tira ese pucho asqueroso que te está destruyendo los pulmones. Si te amas un poquito más, aparta de tu corazón la soberbia que te lo endurece, el egoísmo que te hace un ave de rapiña en lugar de un hijo de Dios. A ver, si te amas un poquito, ¿por qué no te dejas de darle la lengua al diablo para acusar al prójimo? Si te quieres un poquito, ¿por qué no te dejas de maldecirte y alabas a Dios, aún por las piernas chuecas que tienes? Porque otros ni eso tienen para caminar. Alábalo porque Él vive y porque nos amó primero. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Dios, por tan grande amor.
cuando se nos cae la ficha en cuanto a esto, damas y caballeros, señores gerentes, señores directores, público en general, cuando se te cae la ficha de esto, tú entiendes que eres importante para Él. Y que te tienes que dar la importancia que Él te da. Y esa importancia te la dio por amor, por gracia. Por gracia. No porque te la merecías. Ni tú ni yo. Ninguno de los dos. Ahora, si Dios nos ha amado así, entonces amemos al prójimo como así mismo. Y además de amar al prójimo, tranquemos la puerta para que ya no salga ni entre más gente. Vamos con los egoístas. Otro problema que hay para amar, el egoísmo. El egoísta es aquel que tiene ese vicio de anteponer siempre sus propios intereses, sus deseos, sus gustos. Y bueno, anteponerse siempre ellos antes que el otro. ¿Por qué? Porque se le canta. Hay que renunciar a eso. Es un pecado muy común. No me gusta, no quiero, no deseo, nada. Y ese tipo de actitudes perjudica al prójimo. No solo lo molesta, sino que lo perjudica. Tienes 24 horas para ti. No sirves en la semana a nadie más que a ti. Hay que mejorar. Eso es una vida totalmente egoísta. Usted ve, por ejemplo, yo observo que cuando se empiezan a multiplicar las personas egoístas, comienza la sociedad a vivir sin Dios, a vivir en el egoísmo, vive solo para sí, no proyecta nunca nada en sus planes por encima del bien de sí mismo, nunca por el bien común. No, yo quiero salir con el perro y que el perro le deje un regalito de 1 kilo ahí en la puerta de la casa del prójimo y que limpie él. Esto es la calle, que esto no me pertenece a mí. What? No me importa. Acampo aquí, hago mugre aquí, que se ensucie la ciudad. Le rayo la pared pintada. Mire, usted sabe que yo todos los domingos, cuando termina el servicio de la mañana, salgo por una determinada calle en Montevideo. Y vi esto debajo del sol como Salomón. Que hubo un hombre que se ve que con mucho sacrificio puso su negocio en un determinado lugar de la calle, en una esquina, en una esquinita. Puso el negocio y ahí yo vi que pintó, arregló, el hombre se iba los domingos, se ve con la familia, pintó lindo la pared, puso una cortina metálica, arregló bien su vidriera. Con esfuerzo, ¿no? Que estaba comenzando el hombre. Y también vi que la otra semana estaba todo lleno de grafiti. Y a la otra semana vi al hombre otra vez sacando el grafiti. Los domingos se ve que el día libre, que cierra el negocio, y limpiando los grafitis de las cortinas. Y limpiando la pared. Y pasaron, se ve que algunos días. Al otro domingo, paro en el semáforo. ¿Y saben qué veo? Otra vez la pared arruinada. Qué miseria, ¿no? Qué miseria humana. Esa es la sociedad que vive sin Dios. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que no podemos tener un poquito de sensibilidad para un hombre que trabaja con su familia bien, que quizás le da trabajo a otros, que con sus impuestos ayuda a los más necesitados.
¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué vivimos tan como aves de rapiña y no tenemos un poquito de sensibilidad? El problema es que el hombre, el ser humano, sobre todo las nuevas generaciones parece que se fueran corrompiendo más. En general, no todos, digo. No estigmatizo. Pero viene en una decadencia. ¿Y saben qué es lo que pasa? Es que se pronuncia más, cada vez más, la gente alejándose de Dios. Los principios morales que Dios pone en el alma, porque Dios es espíritu, pero pone estos principios morales en la mente y en el corazón de los seres humanos, para que eso sea el hilo rector de sus vidas. John Adams, uno de los padres de Estados Unidos, dijo, Estados Unidos va a tener muchos problemas si moralmente y espiritualmente se aleja de Dios y moralmente se aparta de las enseñanzas de Dios. Porque esta Constitución está hecha para gente que cree en Dios. Vaya razón que tenía. Todo el mundo violando la Constitución. Porque está hecha, es la Constitución de esa nación, para vivir en una sociedad que teme a Dios. El día en que se deje de predicar el Evangelio y que la gente deje de tener una relación con Dios, ese día va a empezar a tener un problema con la Constitución, dijo. Lo sabía Benjamin Franklin, lo sabía George Washington, lo sabían. Los padres fundadores de esa nación comenzaban sus discusiones acerca del liderazgo y cómo iba a ser la Carta Magna de esa nación. Que lejos de ser perfecta, pero por lo menos aquellos hombres decían, vamos a orar por lo menos, porque si queremos que esta nación levante vuelo, tenemos que ponernos bajo la sombra de Dios y confiar en Él. Ni aún una golondrina levanta vuelo sin el favor de Dios. ¿Cómo esperemos que esta nación levante? Levante vuelo. Lucas capítulo 6, verso 31. Esto tiene que tener en mente las personas. Arrepentirse y desear un cambio para con Dios. Y tomar esto como norte en su vida. Las palabras de Jesús que dicen, traten a los demás, trata al prójimo, al vecino, al que está cerca, como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Miren las enseñanzas de Jesús. A ver, ¿qué país tendría que estar en contra de esto? ¿Qué gobernante? Los regímenes comunistas están contra esto. No les conviene esto. No estoy incitándoles contra las personas, le estoy diciendo esa ideología. ¿Quién puede estar en contra de esto? Del amar al prójimo como a sí mismo. Por último, porque ya se nos viene la madrugada, preparé algunas reflexiones y cada uno escúchelo, yo las estoy escuchando para sí mismo, y considere si hay algo que tenga que cambiar, basado precisamente en el amar al prójimo. Primeramente a las madres. Madres, piensa en esto. Tratar a los demás, eso es amar al prójimo, como yo quiero que me traten a mí. Madre, ¿quieres que las demás mujeres condenen a tus hijos por sus errores como tú condenas y maldices a los hijos de ellas? Madres, ¿quieren que las demás mujeres le saquen el cuero a tus hijas como tú le sacas el cuero a las hijas de ellas? ¿No?
entonces ama. Ama a las demás mujeres como quieres que te amen a ti. Varones, ¿quieren que violenten y usen a tus hijas como tú violentas física y psicológicamente a tu esposa? ¿O te olvidaste que tu esposa también es hija de un padre como tú? Varones, ¿por qué hablas despectivamente de una mujer por más defectos que tengas? ¿Eres tú su juez? ¿Quieres que los demás hablen así de tu madre, que también es una mujer? Una vez había ocurrido uno de los tantos acontecimientos tristes en la sociedad y había un hombre despotricando. Estaba al lado mío, diciendo, ese que hizo tal cosa, habría que ponerlo desnudo en la plaza pública y colgarlo públicamente. Después más adelante le digo de dónde. Y a solas. Y yo me acerco así, como que el Señor me dio luz sobre eso. Digo, ¿y si fuera tu hijo, también pensarías igual? No dijo nada. Uno no va a justificar lo que está mal y lo que se hace mal. Pero ¿es uno el juez? ¿No hay justicia aún humana que condena esas cosas? ¿Y qué le digo la divina? Padres, ¿cómo quieres que los demás traten a ese hijo descarriado que te ha salido? ¿Así como tú tratas a los hijos descarriados de los demás? Tú puedes decir, no, mi hijo no es así. Bueno, quizás por la misericordia de Dios no lo es. Pero donde ese que tú tanto condenas ha caído, en ese lugar, si Dios no guarda a tus hijos, también pueden caer ellos. Y no te va a gustar oír que otros digan lo que tú dices de los demás. Ministros del Evangelio, ¿por qué te subes al carro de aquellos que condenan a los caídos? ¿Qué pasa si tú caes también en desgracia o en el pecado? ¿Te gustaría que te traten así? ¿Usarías tú ese lugar de privilegio que es el púlpito para maldecir y condenar a otros? Yo no digo que no se condene la acción malvada de algunos pseudo ministros, pero con todo no vamos a maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Porque también muchos han estado mal y hasta el último segundo Dios ha trabajado en ellos para darles arrepentimiento. Y siempre que tienen aliento hay esperanza, como el ladrón en la cruz. Acordaos de Judas, del cual el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor le amó hasta el fin, y era un ministro fraudulento. Manipulaba las finanzas y robaba el dinero que decía que era para Dios, como muchos Judas que tenemos hoy. Pero ¿cuál era la acción del Señor? Era su prójimo. Lo amó hasta el fin, por si por ahí se quería arrepentir. Pero ¿qué decía el Señor? No estaba de acuerdo con el robo y enseñaba a no robar, y Judas escuchaba. Ya eso era suficiente. Y cuando amas a alguien, sea que hables o que calles, busca su bien. No daña su reputación, no publica sus errores. El amor al prójimo cubre multitud de faltas y las faltas de amor las descubren. No estoy hablando de encubrir el pecado, que eso es diferente. Cuando hay un pecado y se está dañando a los demás, hay autoridades y hay personas responsables en ese lugar
que tienen la autoridad para corregir al otro. Una cosa es encubrir. Y otra cosa es continuamente estarle sacando los defectos en tu mente y en tu boca, desnudando siempre y sacándole los trapitos al sol a quien tú le tienes bronca, porque no amas a tu prójimo. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien que es tu prójimo, si tu relación está dañada con él, no comienzas la conversación para el diálogo o restaurar la relación. No la comienzas a los gritos. No la comienzas con acusaciones. No la comienzas haciendo un monólogo y no dejando que el otro hable. Cuando amas a alguien, estás más dispuesto a escucharlo. Cuando amas a alguien que es tu prójimo, aunque te haya fallado y tienes cómo, tú le ayudas. No conspiras un plan para hacerle daño, porque sabes que él camina contigo cada día, o en tu trabajo, o en la familia, o bien en las actividades del vecindario, o estás relacionándote con él comercialmente. Lo tienes cerca, lo tienes cercano. Algunos pasajes que hablan de cómo es la condición de nuestra alma cuando no estamos amando al prójimo. Proverbio 21:10 dice: los malvados le desean el mal al prójimo, no muestran compasión a sus vecinos. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo es el alma del que no ama al prójimo? Malvada. Le desea el mal. Le tendría que pasar esto. Le tendría que pasar lo otro. ¿Por qué? Para que sufra. Ay, Jesús. ¿Tendría que ocurrir eso en la boca de un hijo o una hija de Dios? Hay que corregir. Para eso estamos escuchando hoy el mensaje. No se me duerma. Adular a un amigo es alguien que está cercano a ti, es tenderle una trampa para los pies. La Biblia dice en la Reina Valera, lisonjear al prójimo, es tenderle una trampa a los pies. Te va escuchando y de repente, ¡pum!, queda agarrado de abajo. Proverbio 16:29, los violentos engañan a sus compañeros. ¿Engañan a quién? Al prójimo, y los llevan por un camino peligroso. ¿Eres violento? En cualquiera de las expresiones de la violencia, psicológica, física, violentar materialmente, que no es poca cosa, ir en contra del bien material del otro, es violentarlo, obligarlo. Denigrar al prójimo es pecado. ¿Qué es denigrar? Hablar cosas negativas en contra de ese prójimo. Difamarlo, deshonrarlo, acusarlo. El que denigra al prójimo peca. Benditos los que ayudan a los pobres. La Reina Valera dice, el que menosprecia al prójimo no tiene entendimiento. Esto no es un ser humano. Esto es un bicho de 4 patas. Esas expresiones hablan más de nosotros que del prójimo. Y Dios te aplaude seguramente. Amados, hoy hemos tenido un tiempo espectacular en la presencia de Dios. Hemos de adorar y hemos alabado al Señor. Le hemos dado gracias. Le hemos traído nuestras ofrendas. Pero el Señor quiere que vayan un poco más, que amen al prójimo. Y esto es para ustedes, y esto es para mí, y esto es para todos los que están detrás
de esa cámara o a través de un mensaje radial o donde estén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo y gran mandamiento, similar al primero, de amar a Dios. Si dices que amas a Dios, ama a tu prójimo. Vamos a ponernos de pie. Meditando, vamos a pedirles perdón a Dios todos y tratemos de hacer buena letra a partir de hoy. Hacer buena letra significa hacer la letra de lo que hoy hemos aprendido. Digámosle al Señor todos juntos: Padre, Padre, no tenemos excusas para darte. no tenemos excusas para darte. Perdónanos Perdónanos toda falta, toda falta, toda actitud, toda actitud, toda intención, toda intención, toda reacción toda reacción que ha ofendido a nuestro prójimo. que ha ofendido a nuestro prójimo. Desde el día en que nacimos Desde el día en que nacimos hasta hoy, hasta hoy, nos sentimos avergonzados nos sentimos avergonzados porque todos hemos ofendido al prójimo. porque todos hemos ofendido al prójimo. Hemos sido, Señor, Hemos sido, Señor, persistentes persistentes para ofender al para prójimo. ofender al prójimo. Y necesitamos un cambio de corazón. Y necesitamos un cambio de corazón Por el amor que nos has tenido en Jesús, por el amor que nos has tenido en Jesús, que no lo has escatimado que no lo has escatimado para darlo en la cruz, para darlo en la cruz, en un sacrificio cruento, en un sacrificio cruento, para que fuésemos nosotros para que fuésemos en Él nosotros en Él reconciliados contigo. reconciliados contigo. No nos escatimes, Señor. No nos escatimes, Señor. Darnos ese nuevo corazón Danos hoy ese nuevo corazón hoy y de renovar nuestra mente hoy y de renovar nuestra mente con hoy el poder de tu Espíritu con el Santo. poder de tu Espíritu Santo. Y que a partir de Y hoy, que a partir de con hoy nuevo corazón, un nuevo con corazón, espíritu renovado con espíritu renovado y con la palabra tuya en nuestros y labios, con la palabra tuya en nuestros labios, cambiemos de actitud cambiemos de actitud en el trato con el prójimo. en el trato con el prójimo. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, guardamos esta palabra guardamos esta la palabra, atesoramos la atesoramos y te honraremos y te honraremos con obedecerla. con obedecerla, Con tu ayuda, Señor. con tu ayuda, Con el Señor, poder de tu amor. con el poder de tu amor, Operando en nosotros. operando en nosotros, Día y noche, Señor. día y noche, Señor, Porque el poder de tu amor porque el poder de nos tu amor impulsa nos impulsa a hacerle bien al prójimo. hacerle bien al en prójimo todo tiempo. en todo Y tiempo. todos aquí decimos amén. 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 Dele un aplauso al Señor y a su palabra. Vamos a quedarnos aún en la transmisión porque vamos a participar de la Santa Cena. Vaya, qué mensaje para que meditemos antes de participar en la Santa Cena sobre este tema, este asunto, valga la redundancia. Así que, al participar del cuerpo de nuestro Señor y de la sangre representada en el pan y el vino, hacemos memoria del trato que recibió Jesús, que nosotros tendríamos que recibir. Se nos dice que en la gran tribulación, los últimos 7 años previo a la segunda venida de Cristo a la tierra, los hombres que no se quisieron arrepentir beberían de la copa de la ira del furor de Dios por la maldad que había en ellos. Esa misma copa la bebió Jesús para que aquellos que creemos en Él seamos salvos de la ira y no la bebamos nosotros. Si ustedes ven en Apocalipsis las cosas terribles que ocurrirán, y esto ocurrirá pronto, ¿eh? Estamos ahí. Ayer le decía a un amigo, estamos a zancadas acercándonos al tiempo del fin. De hecho, ya estamos en los tiempos del fin. Ya estamos entrando en el clima
de lo que será los 7 últimos años de la humanidad, así como la conocemos. No es que es el fin del mundo. Los juicios, las enfermedades, las pestilencias, los cataclismos apocalípticos están a la puerta. Pero el Señor bebió de esa copa. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Porque esa copa, que fue todo lo que Él vivió en la crucifixión, la teníamos que haber bebido nosotros. Por eso, no tomes en poco el Evangelio. No tomes livianamente el Evangelio. No te dejes mover por nada del Evangelio. Porque si realmente has creído a esa buena noticia de que Él tomó la copa que tú tendrías que beber y yo tendría que beber, si realmente lo crees, no te apartarías del Evangelio. No lo tomarías tan livianamente. No podrías ser tan lábil en tus acciones, superficiales, de que estoy, que no estoy, que sirvo, que no sirvo, que no me gusta el tiempo, la cara del pastor. Está bien, te acepto que no fue muy agraciado en eso, pero no puedes superar eso. Mira lo que el Señor hizo. Así que hoy con temor reverente vamos a participar. Y los que nos están escuchando, por favor, participen con temor reverente. Si hay personas que están del otro lado en este momento, tienen vino y tienen pan, preparen ahí ese pan y ese vino. Si tú estás mirando en diferido esta reunión, puedes parar, traerte el pan, el vino, largar el pause y seguir. Porque vamos a bendecir el pan y el vino, el que tú tienes y el que tenemos nosotros. Si es que realmente creíste al Evangelio y fuiste bautizado por inmersión en las aguas. Si realmente fuiste bautizado en una iglesia que se predique verdaderamente el Evangelio. No que te tiraron un poquito de agua cuando eras bebé y hasta lloraste por eso. No, sino cuando entendiste el Evangelio y supiste que eras un pecador y que Dios había provisto para tus pecados el perdón y la remisión de esos pecados por lo que Jesús hizo por ti. Si realmente esto ha sido así y diste ese paso públicamente y fuiste bautizado, participa con nosotros. Dios te bendecirá ahí donde estás. Oramos. Padre, consagramos el pan y consagramos este vino que hemos de participar solemnemente. Después de haber recibido tu palabra, después de haber recibido la instrucción, la corrección de tu palabra. Ahora, Padre, tú que miras los corazones de cada uno y que te agradas del que te teme, no importa en el lugar donde está y en la situación en que se encuentra, te ruego que santifiques el pan y el vino por esta oración que hacemos en tu voluntad. Y que al participar de ella hagamos memoria de la copa que el Señor tuvo que tomar por nosotros y de cómo su cuerpo fue lacerado por nosotros. Asimismo, Señor, que podamos recordar que ese mismo Jesús ya no vendrá como un cordero sacrificado, inmolado, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vendrá pronto, y que su muerte anunciamos y su segunda venida anunciamos pronto para establecer su reino en la tierra. Amado Padre, quita las cargas, las culpas de las conciencias. Amado Jesús, tú eres nuestro sacerdote fiel y te pido que limpies la conciencia de obras muertas de todos los que participan de esta Santa Cena. Límpiale, Señor, de los malos recuerdos, de la culpa, de la acusación.
Tú eres el guardián de nuestra alma y de todo nuestro ser. Resguarda a cada uno, Dios, fortaleciéndole, sanándole. Por tus heridas somos nosotros curados. Restablece a la comunión contigo aquel que escucha y extremadamente fortalécelo. Dale vigor al alma, ánimo y aún a sus huesos renueva. Sean sanos, sean fuertes, sean bendecidos en el nombre de Jesús, quien su vida dio por todos nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a participar del pan, del vino. No hay culpa ni ansiedad que no pueda quitar. Restaura el interior y el roto corazón. Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy, con poder venció, es la sangre de Jesús. Derrota nunca vio, la muerte conquistó. Es como un río carmesí, eterno y fluye en mí. Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy, con poder venció, es la sangre de Jesús, sangre del Cordero de gloria, por amor cambió mi historia, fluye hoy, con poder venció, es la sangre de Jesús. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar, cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Mi maldad, mi dolor, toda culpa en mi interior, la limpió, la inundó tu sangre, Cristo. No hay lugar en el cual yo me pueda ocultar, cuán preciosa es tu sangre, oh mi Cristo. Sangre de Cordero
Oramos todos juntos y decimos: Padre, Padre, gracias por el pan. gracias por el Gracias pan. por el cuerpo de Jesús. Gracias por el cuerpo de Comemos Jesús. en fe, Comemos en fe, creyendo creyendo al Evangelio, el Evangelio, a la buena noticia a la buena noticia que ha llegado a nosotros, que ha llegado a nosotros, de que Jesús, en que Jesús, su cuerpo dio en la cruz, su cuerpo dio en la cruz, en nuestro lugar, en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. y resucitando para nuestra justificación. Amén. Amén. Participamos del pan. Oramos juntos. Padre, Padre, gracias gracias por el vino. por el vino. Gracias Gracias por la sangre de Jesús. por la sangre de Jesús. Bebemos en memoria de Él Bebemos en memoria de Él y de esa sangre y de esa sangre que cubrió el precio que cubrió el precio por la salvación, por la salvación, la redención la redención y la remisión y la remisión de nuestros pecados. de nuestros pecados. Tomamos en fe, Tomamos en creyendo tu fe, palabra, creyendo en tu palabra, que justificados somos que justificados por medio somos de esa sangre, por medio de esa sangre, ahora y para siempre. ahora y para siempre. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean sobre todos nosotros. Y decimos todos juntos: amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bien, con ganas. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su casa real. Este es tu nuevo tiempo,